Es muy complejo el tema de una constitución. Desde el punto de vista teórico, digamos que hay dos grandes posiciones frente a este tema. En primer lugar, la posición liberal, según la cual toda constitución es un documento escrito que expresa un contrato social. La idea de contrato es una idea de igualdad, porque contratan los iguales, los desiguales no contratan. Entonces, ese contrato social ya parte del principio de que contratan los iguales. ¿Quiénes son los iguales? Los ciudadanos. Ese es el punto de vista liberal. El punto de vista socialista, expresado sobre todo por Fernando de la Salle, que es un socialista alemán del siglo XIX, expresa que una constitución no es otra cosa que un pedazo de papel. Ese pedazo de papel tiene escrito la verdadera relación de poder que existe en cada sociedad. Entonces, mientras la posición liberal dice que el contrato que firman los iguales crea la Constitución, la posición socialista dice que la Constitución no crea nada, sino que expresa una relación de poder que ya está creada, que es anterior a la Constitución. Estas son dos posiciones, las dos posiciones clásicas en teoría constitucional, pero si nosotros vamos al caso peruano, nos vamos a encontrar con que no hemos vivido ninguna de las dos situaciones. ¿Por qué? Desde el punto de vista, si queremos aplicar el punto de vista liberal, en el Perú nunca hemos tenido contrato social. ¿Podía haber un contrato entre el cura Valverde y Atahualpa? No. Y ahí está el nacimiento del Perú actual. ¿Podía haber un contrato entre el señor Gamarra, que es uno de los primeros presidentes del Perú, y el pueblo del Perú? No. Porque el pueblo del Perú, en 1823, cuando se aprueba la primera constitución, era en su mayor parte analfabeto, no sabía lo que estaba pasando. Y la constitución de 1823, como todas las constituciones que le siguieron, hasta la de 1979, establecían ciertas limitaciones que formaban una especie de poder exclusivo y excluyente para grupos minoritarios de la sociedad. Se consideraba que era ciudadano solamente el varón mayor de 25 años, que sabía leer y escribir y era propietario. Entonces, en 1823, la mayor parte del país no sabía leer ni escribir. Y estos mismos principios, con mayor o menor agudeza, se mantuvieron a lo largo de todas las constituciones que hemos tenido en el Perú. La de 1823, sigue la de 1826, la bolivariana, sigue la de 1835, sigue la de 1839, que es una constitución ultraconservadora, sigue la de 1854, que es la primera constitución de Castilla, liberal, sigue la constitución de
1860, que es la misma de Castilla, pero conservadora, y seguimos. 1860, 1866, 1867, 1920, 1933, 1979, 1993. ¿Qué se discutía en esas constituciones? Sobre todo en las de todo el primer periodo, la primera mitad del siglo XX y todo el siglo XIX. ¿Cuándo se consideraba que una constitución era liberal y cuándo se consideraba que era conservadora? Eso estaba dado por las relaciones entre el presidente y el Congreso y el Estado y la Iglesia. Se consideraba que una constitución era liberal cuando le daba más poder al Congreso que al presidente. Y cuando establecía cierta tolerancia mínima de cultos. Se consideraba que una constitución era conservadora cuando le daba más poder al presidente que al Parlamento y cuando se prohibía cualquier culto que no sea el católico. Entonces, cuando nos dicen que hemos tenido constituciones liberales y constituciones conservadoras, en realidad no había mayor diferencia, porque ambas, las liberales y las conservadoras, ignoraban a la mayor parte, la inmensa mayoría del pueblo. Conclusión, primera conclusión. Si nosotros pensamos en una nueva constitución, esa constitución no será ni liberal a esa manera ni liberal, ni conservadora a esa manera conservadora. Será algo distinto. Y tendrá que reflejar todo el pueblo del Perú, sin excepciones. Porque las primeras, por ejemplo, para las primeras constituciones del siglo XIX, los esclavos no eran ciudadanos, los indios no eran ciudadanos. Entonces, ahora, si queremos, con Lasalle, el teórico socialista, que esa constitución refleje realmente lo que es la sociedad peruana, allí tienen que tener presencia los derechos de los indígenas, quechuas, aymaras, amazónicos, de todas las comunidades amazónicas, provincianos, limeños, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres, todos los sectores de la complejísima sociedad que tenemos en el Perú. Todos tienen derechos, todos tienen reivindicaciones. Entonces, una vez más, como se va a decir que esto es muy complicado, nos encontramos con que hay dos posiciones frente a este asunto. Una posición, que es la de decir, como lo que acabo de decir, es decir, la Constitución debe reflejar la realidad social del país. La otra posición, que sería la liberal, es decir, no nos metamos en eso porque eso es muy complicado. Simplemente fijemos las reglas. Es decir, ¿con qué reglas vamos a discutir? Y para eso no necesitamos una constitución de muchos artículos. Con 10 o 20 artículos suficientes. Hemos llegado a tener constituciones de hasta 200 artículos, que son casi reglamentos. El problema que esa constitución tiene es que la realidad va cambiando y entonces la constitución va quedando fuera de la realidad. En cambio, si fijas algunas reglas de juego, lo claro son las reglas de juego y ahí te entiendes. Pero una vez más, volvemos a Lasalle. Tanto si tu constitución es una constitución reflejo de la realidad social del Perú, retrato de la realidad social del Perú y los derechos de sus sectores sociales. ¿Cómo? Si solamente es una cuestión de reglas, lo que manda
Y lo que va a mandar, siguiendo la Salle, más allá de nuestra voluntad, es el peso que cada sector social tiene en la verdadera relación de poder de cada país, en este caso del Perú. Entonces, vamos a cómo somos en el Perú desde el punto de vista del poder. Nosotros decimos que somos una república, pero en una república hay ciudadanos y los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes. Todos sabemos que en el Perú eso es de mentirillas, porque en realidad lo que tenemos en el Perú es una monarquía, no es una república. Monarquía es el gobierno de una persona, de una unidad o de un grupo sobre una sociedad. El Perú es la monarquía de los bancos. Los bancos, las empresas mineras y las empresas transnacionales. Esos son los que mandan en el Perú. ¿Y cuál es el otro poder en el Perú? ¿Los partidos políticos? No, porque ellos dependen de los bancos, prácticamente todos, o de los grupos económicos emergentes. En el Perú no tenemos partidos políticos en su mayoría, tenemos empresas políticas. Y esos no van a reflejar de ninguna manera la ciudadanía del Perú. ¿Qué poder es entonces el que puede contrapesar el poder de los bancos? Desde mi punto de vista personal, el poder de la calle, que lo hemos visto estos últimos días. Pero mientras los bancos permanecen día tras día, día y noche, y tienen dinero, y pagan a los ministros, a los abogados, a sus abogados que son ministros, o a sus abogados que son representantes en el Parlamento directamente, o que también los rentan, o que también pagan a los medios de difusión, a la televisión y a los periódicos, para que los periódicos ataquen a sus enemigos y defiendan a sus amigos. Mientras todo eso puede hacer el poder monárquico de los bancos, el poder de la calle es un poder disperso. Puede haber una manifestación un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, una semana, pero la gente no va a estar en la calle todo el tiempo. En algún momento tienen que trabajar, como ha pasado ahora. Tienen que regresar a sus casas, a sus hogares. Y entonces, por eso es lo que permite que pueblos como el peruano, que tienen 32 millones de habitantes, sean gobernados, como ha dicho Marino, por 15 familias. De otra manera no sería posible. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, Marino? Y queridos amigos que me están viendo o escuchando. La conclusión no es que no propongamos una nueva constitución. Está muy bien que lo propongamos, porque proponer una nueva constitución significa ir creando conciencia a la gente. Pero no nos olvidemos que para que una nueva constitución sea realidad en el Perú, ese poder de la calle, ese poder popular, ese poder de las comunidades locales, de las comunidades campesinas, de los barrios, de las mujeres, de los jóvenes, tiene que ser fortalecido, tiene que ser articulado, tiene que permanecer, tiene que tener modos de expresión.